Y pues les quiero contar que cuando estábamos leyendo en ese momento la femenil, el libro de Ruth, yo se lo compartí a una amiga y le dije, mira, te voy a mandar esta historia. Y se la mandé y me dijo unas palabras. ¿Ustedes con qué adjetivo creen que se refirió a esta historia? Me dijo, es una historia muy, alguien que me pueda decir, muy ¿qué? Es Ruth, habla de una suegra, habla de un hombre que la redime. ¿No se imaginan? Me dijo, es muy romántica. Y le dije, efectivamente, ¿verdad? En la femenil yo creo que cuando lo leímos y escuchar la historia de cómo Ruth encuentra a un hombre bueno, bondadoso, rico, que la redime, pues para la gente normal les causa decir, ay, qué romántica historia. Pero nosotros pues no vemos solamente esa parte, sino que hay algo más nutritivo en esa palabra que el romance que muestra Ruth. Y pues bueno, en este día el mensaje lo vamos a dividir en 3 pequeñas partes. Y la primera parte es muy importante hablar sobre Noemí y que después va a dar paso a Ruth. Noemí era la suegra de Ruth. Y la historia comienza en el capítulo 1 diciendo que que Noemí vivía con su esposo y sus 2 hijos en Belén. Y Belén, para los que se acuerdan, significa casa de pan. Pero resulta que en la casa de pan, una temporada, se acabó el pan. Y dice que había hambruna y había escasez de comida. Y entonces ellos, como familia, deciden salir de Belén y se van a la ciudad de Moab. Y la ciudad de Moab se caracterizaba porque era una ciudad que había sido fundada por un pecado de incesto. Y entonces ellos tenían costumbres muy arraigadas, muy feas, muy sucias. Y entonces vemos cómo Noemí sale, pero cuando sale comienzan las desgracias en su familia. Y comienza la primer desgracia, que es la muerte de su esposo. Fallece el esposo y en esa época quiero que recordemos lo difícil que es ser una viuda en esa época. Hoy en día las viudas lo ven difícil, sí, pero en esa época era casi una sentencia de muerte. Ya no iba a haber un futuro muy próspero, pero ella tenía algo todavía, tenía 2 hijos varones. Entonces ella todavía se sentía sostenida por estos hijos varones y ya mayores que ya trabajaban. Eran mayores porque más adelante menciona que ellos se casan, uno se casa con Orfa y el otro se casa con Ruth. Entonces ella en ese punto todavía se encontraba bien, era una suegra con sus 2 hijos y sus nueras y estaba bien, pero pues el estar lejos de la casa de Dios, el estar lejos de quien es el que nos provee, como decía aquí en Belén, de la casa de pan, entonces, y estando en una ciudad, continúan las desgracias y fallecen sus 2 hijos. Ahora vamos a ver en qué condición se encuentra ella. Ahora sí ya está desamparada. Aparentemente ella ya no tenía nada que la pudiera sostener porque su esposo ya había fallecido y sus hijos también. Ahora, ¿qué iban a hacer 3 mujeres viudas juntas? Pues darse ánimos tal vez, nada más, pero no había mucho que hacer, no era como la época de ahora que decimos pues se ponían a trabajar y podían salir adelante, no era así. Y ella toma una decisión importante. Fíjense que el libro de Ruth es mucho de tomar decisiones. Todas toman decisiones en algún momento los personajes que cambian por completo el rumbo. Y en la primera decisión que toma Noemí es: voy a regresar de donde yo no debí de haber salido.
Yo debí de haberme quedado en mi pueblo, con mi Dios, con mi gente. Y fíjense que alguna vez escuché esto y me gustó mucho y dije, algún día lo voy a compartir. Dice que a veces nosotros salimos del pueblo de Dios porque vemos pues infinidad de cosas porque somos humanos. Y nosotros justificamos el salir del pueblo de Dios, del salir de la iglesia, por conductas de las personas. Lo habíamos comentado alguna vez, que si el hermano no me saludó, que si hicieron una actividad y no me avisaron, que si los jóvenes hicieron algo que no me gustó, y yo salgo del pueblo de Dios. Y Noemí, después de haber sufrido las consecuencias de estar sola, sin un esposo, sin hijos, dice, debo regresar. Regresa a Belén. Y entonces cuando está en Belén, mis hermanos, cuando ya quiere regresar a Belén, les dice a sus nueras, hijas, ustedes quédense, ¿a qué van conmigo? La vida que yo voy a tener no va a ser una vida buena, va a ser una vida de limosna, va a ser una vida mediocre. Ustedes aquí todavía no tienen hijos, pueden casarse nuevamente, pueden estar bien, yo no les puedo dar nada. Recordemos que en esa época, si fallecía el esposo, un familiar cercano podía redimirlos, pero dice ella que no tenía familiar cercano para que los redimiera, y si aún así, dice, si aún así yo me casara hoy y tuviera hijos, esperarían, pues ¿cuántos años les parece? ¿No? Unos 20, 18 años. ¿Para que ustedes se casen con ellos? Pues no. Y entonces les insiste, pero aquí voy a hacer una pausa, porque vamos a pensar cómo la sociedad normalmente tenemos la imagen de una suegra. Si se dan cuenta, la sociedad en la que vivimos normalmente hace hasta chistes de las suegras y ninguno es algo positivo, casi siempre van enfocados a algo negativo. Y normalmente sucede que pues es que no se llevan bien, no se entienden, no se apoyan, se mete uno en la vida del otro, cosas así son los problemas constantes. Pero esta suegra era diferente y la Biblia no describe a Noemí cómo era, cómo actuaba como suegra, pero sí viene una parte importante, que cuando ella les dice a sus nueras, regrésense, las dos en primer momento, ¿qué dijeron mis hermanos? ¿Que sí o que no? No. Uh-huh. Yo me quedo contigo, pero ¿qué creen que sí? Al principio las dos se querían quedar, ¿sí? Podemos verlo, está en el texto, Ruth 1:10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos querían irse con ella. ¿De qué habla entonces de cómo era Noemí como suegra? ¿Una suegra buena o una suegra mala? Buena, era buena, porque era tan buena que sus nueras se querían ir con ella a una vida de tristeza. Ni siquiera que dijéramos, bueno, mi suegra es rica y millonaria y pues yo me voy a ir con mi suegra, pues porque tiene dinero, vamos a vivir cómodamente. No, ellas sabían que si se iban con la suegra iban a sufrir, y aún así las dos decidieron irse con ella en el primer momento. Ella les vuelve a insistir, ya en el 11 les dice, hijas, vuélvanse, no vengan conmigo, por favor, van a sufrir, yo las quiero mucho. Noemí, si buscamos el significado del nombre de Noemí, es dulce. Era una mujer dulce, amable, que sus nueras la querían, la respetaban. Más adelante vamos a ver que la obedecían. Entonces, al final, Orfa toma una decisión, y la decisión fue, pues me regreso entonces con mi familia, porque sí tenían familia. ¿Se dan cuenta? Ellas podían regresar a su casa
porque ambas tenían familia. Aquí lo menciona la palabra, regresen con su familia. Y no quisieron volver. Y bueno, entonces viene una parte muy importante. Noemí tomó una buena decisión. Tal vez en el principio no fue una buena decisión salir de Belén, salir de su casa, de donde estaba su Dios, de donde estaba su pueblo, e irse a un pueblo pagano. Tal vez no fue una buena decisión, pero ella la cambió más adelante y dijo, ok, tal vez en este momento, por las circunstancias de la familia, nos asustamos por la falta de pan, dudamos de que el Señor pudiera darnos el pan aquí en Belén y salimos, pero Él me da la oportunidad de volver y volver a mi Dios y a mi pueblo. Y ahora no iba a volver sola. Dice Noemí, viene con unas de las palabras, dicen algunos expertos, más perfectas de amor. Y no de amor de pareja, sino de un amor, de un amor sincero de una nuera con su suegra. Un amor que yo creo que muchos quisiéramos escuchar y que el Señor quisiera que nosotros las dijéramos. Ella en el 16 dice, y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y vamos a desglosar un poquito esta frase que se ha caracterizado mucho en el libro de Ruth. Y la primera parte dice que a donde quiera que tú fueres, yo iré. Y vamos a volver a recordar, mis hermanos, ¿hacia dónde iban? ¿A un destino feliz? En ese momento, no lo sabían, pensaban que iban a sufrir, a vivir de limosnas, pero ella insiste, yo iré. Y esta hermosa guía que el Señor nos dejó, que es la Biblia para nuestra vida, nos da instrucciones de cómo nosotros podemos vivirla y vivirla bien. Y veamos cómo ella, en este momento Ruth toma una decisión y es como si hiciera un pacto. Yo te voy a seguir a donde tú vayas, aunque sea difícil. Nosotros cuántas veces en el camino del Señor decimos, bueno, yo te sigo, pero cuando tengamos que venir temprano al culto de oración, ay, no te sigo. Y cuando tengamos que ir al hospitalario, tampoco te sigo. Y cuando quieran que lavemos los baños, no, ay, no me gusta seguirte. ¿Cuántas veces nosotros no seguimos a las instrucciones, a las actividades, a las cosas que tenemos que hacer? Más adelante dice, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y por donde quiera que vivieres, viviré. Nosotros, hermanos, como Ruth, no venimos de ese pueblo elegido por el Señor. Nosotros no somos el primer pueblo que Él eligió, que fueron los judíos. Nosotros fuimos añadidura, nosotros el Señor nos adoptó por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y recordemos que Él dice que primero vino a ellos, pero el pueblo pues no lo escuchó. Y entonces nos dio la oportunidad a nosotros. Así como Ruth, que no había nacido en Belén, que no conocía de todas las costumbres, que no sabía todo lo que conllevaba vivir dentro del pueblo de Dios. Así nosotros, mis hermanos, pero así como ella decidió, yo te voy a seguir y voy a vivir de la misma manera en la que tu pueblo vive, nosotros sería un buen momento para que reflexionáramos y dijéramos, yo quiero ser como Ruth y quiero vivir como vive el pueblo de Dios. Quiero vivir como ellos lo hacen o lo deberíamos de hacer. ¿Y cómo creen, hermanos? Detengámonos un momento a pensar cómo es vivir dentro de la voluntad de Dios. Porque aquí Ruth le dice,
porque donde quiera que vivieres, viviré. ¿Cómo debemos de vivir esa vida cristiana? Nada más de los días viernes a partir de las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. ¿Eso será vivir una vida cristiana? No, ¿verdad? No creo que sea nada más en horario de la iglesia, dentro de estas puertas o solamente en momentos. No, vivir una vida cristiana es completa, es todo el tiempo, es desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Y después más adelante dice, tu pueblo será mi pueblo. Y creo que para mí esta es una de las partes fundamentales y muy importantes. Mis hermanos, el pueblo está conformado por la gente y la gente somos imperfectos. No hay iglesia, no hay congregación, no hay lugar al que usted asista y encuentre una congregación perfecta. No la hay, no existe. Pero entonces, ¿por qué creen que están estas palabras ahí? Tu pueblo será mi pueblo. El aceptar al pueblo, yo le digo mucho a Angelito, esta familia es con todo, hijo, con las cosas buenas y con las cosas malas. Y así, aquí en el pueblo de Dios decimos, hermanos, es de aceptarnos con las cosas buenas y con las cosas no tan buenas y con los defectos que tengamos, porque todos somos humanos en esta congregación y todos tenemos algún defecto. Y entonces debemos de aceptar a este pueblo. Alguna vez a mis hermanas les conté que una predicadora hizo una analogía y me pareció muy certera. Dice, qué fácil es ser espiritual cuando estás solo. Cuando pones tus alabanzas en tu casa o una predicación y estás escombrando y todo en armonía, cantas, te detienes, haces una oración, estás feliz, lees un texto, te sientes pleno y de repente llegan tus hijos, tu esposo y te ensucian el piso que acabas de trapear y ¡fum! Se te acaba la espiritualidad. ¿Por qué entraron si yo acabo de trapear? Y ese, aunque parece chiste, es algo real. Cuando estamos solos, es fácil ser espirituales. Decimos, qué fácil es alabar a Dios, qué fácil es hincarte y orar. Pero cuando tienes que convivir con alguien más, con una idea diferente, con una actitud distinta, cuando te retan a poner paciencia, cuando te retan a amar a pesar de una grosería, cuando te retan a perdonar a pesar de que hay un daño, entonces esa sí es la verdadera fe, eso sí es verdadero amor. No amor cuando todo es perfecto. No, el perdón no viene cuando no hay una ofensa. Entonces, en el pueblo de Dios, nosotros tenemos la oportunidad de poner a prueba el amor, la paciencia, el perdón, la ayuda. Todos esos frutos que el Señor quiere son prácticamente puestos a prueba en pueblo, no fuera del pueblo, porque yo solo no puedo ponerme a prueba el perdón, porque no tengo a nadie a quien perdonar, nadie me ofendió, ¿cómo voy a poner a prueba el perdón? No puedo dar si yo estoy sola. Tengo que ver la necesidad de alguien para yo dar y para eso está el pueblo, un pueblo imperfecto, mis hermanos. Y aquí Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ahora en esta última parte platicábamos en otra ocasión, cuando nosotros decidimos aceptar a Dios, es un paquete grande que viene con las responsabilidades y con las bendiciones también. Y el Señor, cuando lo aceptamos como nuestro Dios, Él nos dice, mira, yo tengo estas cualidades, yo soy amor, yo bendigo, yo doy, yo perdono, yo soy rey, yo tengo todas estas cualidades. Y si tú me aceptas, tienes que seguirla. Por ejemplo, si Él es rey, entonces nosotros lo aceptamos como rey. Un rey merece el respeto del rey. Y si el rey hace un dictamen, nosotros tenemos que obedecerlo. Porque entonces si no lo obedezco, pues no es mi rey.
Y si Él nos está dando instrucciones, nosotros debemos de seguirlas, porque si no, no estamos aceptando la parte de rey, solo la parte de, pues, sí es mi Dios, de palabra. Si Él dice que Él nos va a dar, si confiamos, pues tenemos que, como decían, leer las letras chiquitas. Él nos va a dar, pero tenemos que confiar, tenemos que hacer, tenemos que ser certeros, tenemos que ser amorosos. El aceptar a Dios, como aquí Noemí dice, y tu Dios será mi Dios, es un gran paquete, también muy bueno. Y cuando Ruth toma esa decisión, entonces pasa algo muy bonito, mis hermanas. Ella decide seguir a su suegra y empiezan a transformarse las cosas poco a poco. Vamos a volver a lo que les había comentado de que es un libro de muchas decisiones. Llegan a Belén y entonces la gente, en una versión dice que se arma un gran alboroto y todas comenzaban a hablar de mira quién regresó. Y entonces dicen, ¿acaso es Noemí? Y yo me pregunté, porque la mayoría de las versiones hacía la pregunta, ¿acaso ella es Noemí? ¿O no es esta Noemí? Y se preguntaban, y yo digo, ¿cómo verían físicamente a Noemí? Que se tenían que preguntar, oye, ¿sí es Noemí? Oye, no la reconocemos. Había una característica que no la reconocían, que ella después les dijo, ya no me llamen Noemí. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué? Ya mejor llámenme Mara, ¿verdad? ¿Qué significaba? Amargura. Nosotros podemos identificar a alguien por su cara cuando te está llena de amargura. Se nota, ¿verdad? Cuando ya dicen, ay, está amargada, se les nota. Y podemos identificar a alguien por su rostro cuando es una persona dulce, amable. Sí, en una versión en la TLA dice, no es acaso, a ver, la guardé porque sabía que se me iba a olvidar. Y menciona que si no es ella la dulce Noemí, dice, me equivoqué. Dice, no es aquella la dulce Noemí. Y imagínense una mujer dulce que salió de Belén y regresó llena de amargura. Y claro, no era para menos. Yo creo que todos los estudiosos de tanatología podrían decir, no estaba viviendo algo sencillo. Eran 3 duelos, el de su esposo, el de sus hijos, el que estaba fuera de su hogar, que no tenía familia cerca, tuvo que enfrentarlo ella sola y saber que lo que se esperaba era muy difícil. Y bueno, mis hermanas, vamos a continuar. Cuando ellas llegan, entonces se dan cuenta que están solas. El versículo 21 dice, yo me fui llena, dulce, feliz, con mis hijos, con mi esposo, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. Y es a lo que ella se refería, ahora ya no tengo nada. ¿Cuántos de nosotros no salimos de la casa de Dios, del pueblo de Dios, y salimos bien, pero después tenemos que volver como Noemí, con las manos vacías? Pero qué bonita decisión tomó Noemí, dijo que ya no tengo nada, estoy vacía, voy a donde está mi Dios, me voy a acercar nuevamente, donde yo sé que alguien me va a cuidar, me va a llenar. Y entonces comienzan la travesía de 2 viudas y decide que van a ir a recolectar el trigo, en el campo del trigo, lo que caía. Si recordamos, el Señor pensó en todo perfectamente y en su ley Él decía que podías recoger, pero lo que se te caía ya no lo podían ¿qué? Volver a recoger, levantar. Si ya se me cayó, ya no lo puedo recoger. Y eso estaba destinado para los huérfanos y las viudas, porque el Señor en su amor perfecto sabía que iba a haber mujeres y niños con hambre, y entonces lo que se caía ya no se podía recoger y quedaban los que han tenido la oportunidad de ir al campo cuando termina la cosecha.
Después quedan las que están muy inmaduros, lo que está muy verde, lo que no se terminó de germinar y se queda ahí. Pero pasan algunos días, algunas semanas y entonces termina de crecer, termina de madurar. Y eso que quedó rezagado, eso lo podían recoger las viudas y los huérfanos. Y entonces Noemí va a un campo y dice, Ruth va a un campo. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Pero vamos a ver que Boz no era solo un hombre rico, era un hombre bueno y era un hombre inteligente, era bondadoso, porque dice que, y Ruth la moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo. Pero entonces, fíjense que más adelante, que el campo era de Boz, llega Boz en el número 4, 2, 4. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Los saludó. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esa joven? Él se dio cuenta, pues porque todos se conocían. ¿Ella de dónde es? Pues de dónde salió y por qué está recogiendo aquí. Y entonces le dice, y el criado del mayordomo le respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Si recuerdan, poco antes dijimos que se había causado un gran alboroto y todos hablaban de Ruth y Noemí que habían regresado. Entonces todos ya las tenían identificadas. Es la moabita. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores y entre las gravillas. Entró pues Ruth y está desde la mañana hasta ahora sin descansar por un momento. Vamos a ver qué bellas características empezó a reunir Ruth. Ruth, a diferencia de otras mujeres en la Biblia, como de Esther, que menciona que era muy bella, como de Sara, que menciona que era bella, como hay algunas otras mujeres, por ejemplo Raquel, que también mencionaba que era bella. Y entonces aquí en ningún momento hemos leído que diga que Ruth era bella, ¿verdad? Pero tenía otras características más hermosas que una belleza física. Para empezar, aquí era una mujer trabajadora. Vamos a ir viendo, fue una mujer muy valiente al dejar su pueblo y seguir a su suegra a un futuro incierto. Y entonces dice, Boz le dijo, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigue y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Cómo era Boz, mis hermanos? ¿Era un hombre rico, prepotente? No. Él vio la necesidad de una mujer viuda, trabajadora, y le dijo, adelante, te doy una oportunidad. Trabaja en mi campo, nadie te va a molestar. Toma agua cuando lo necesites. Era bondadoso, era dadivoso. Más adelante, la suegra entonces le va a dar un consejo y vamos a ver, mis hermanos, este consejo es muy importante porque viene por otra decisión de Ruth. Ahora Ruth tiene que tomar otra decisión. La suegra le va a dar un consejo raro y entonces ella tiene que decidir, ¿lo sigo o no lo sigo? Porque no era un consejo muy común y entonces ella tiene que tomar una pequeña decisión. ¿Voy a hacer lo que me diga mi suegra o mejor no? Porque esto pues no me suena muy bien que digamos. Y Ruth decide que va a seguir la instrucción. Y la instrucción fue, cuando ya sea el tiempo que hayan recogido, vas a buscar a dónde está Boz, vas a ver a dónde se va a dormir sin que él te vea, vas a ir y te vas a acostar en sus pies. Y entonces, cuando él te vea y se despierte, tú le vas a pedir
que te redima, porque era un pariente, él tenía la posibilidad de redimirla. Mis hermanos, viene una parte importante en su decisión. Cuando ella decide hacerlo, el Señor ya había puesto el plan perfecto y el Señor estaba viendo cómo ella tomaba esa decisión de obedecer a su suegra, cumpliendo lo que vimos en el capítulo 1, de yo te seguiré, de tu pueblo será mi pueblo, de tu Dios será mi Dios, y entonces ella continúa con la misma decisión. Sí, lo voy a hacer. Mis hermanos, ya sabemos que después de esto, él, cuando se despierta y se asusta, porque tenía alguien en sus pies que no estaba ahí, y dice que se asustó, y entonces le pregunta quién eres, le dice soy Ruth, le pide que lo rediman, y él hace algo bien importante, hermanos, que a veces se nos olvida, y es bueno recordarnos a todos. Él le dice vos a Noemí, vamos a hacer las cosas, pero las vamos a hacer bien. Vamos a hacer las cosas como deben de ser. Yo tengo que ir a buscar a otro pariente que es más cercano, tengo que ir con los ancianos, tenemos que hablar y decidir si él se queda contigo o si yo, porque él tiene más derecho que yo. Pero por supuesto que el Señor tenía un plan perfecto y él solamente siguió algo que tenía que hacerse de una manera adecuada. Hermanos, otro gran ejemplo de cómo cuando las cosas son de Dios, se tienen que hacer de la manera adecuada. Tenemos que seguir las instrucciones como son y no solamente en la iglesia. Este ejemplo es para la vida cotidiana porque lo que venía a continuación era un tratado que hacían de manera de organización del pueblo. El Señor había dado muchas leyes y esta era una de ellas, entonces él iba a hacer las cosas bien. No se me olvida que mi hermano el pastor cuando dice que cuando llegó y lo de las flechas de las calles de Tlalmanalco y que decía pues aquí nadie la sigue y yo era una de las que no la seguía. Y entonces cuando lo dijo dije tiene mucha razón. ¿Por qué no hacemos las cosas correctas por más pequeñas que sean? Y a veces pues sí se nos hace tarde y quisiéramos ir en sentido contrario, pero nosotros tenemos que ser como vos, que hace las cosas correctas, aunque él a lo mejor estuviera ya deseando, porque él ya se había fijado en Noemí, ya la había mandado a proteger y aún así quiso hacer las cosas adecuadamente. La palabra nos invita a que hagamos también como él. Al final, ya para terminar esta hermosa historia, vamos a ver cómo el Señor recompensa a Ruth y la convierte entonces en una mujer que hasta la historia va a trascender por todos los tiempos. Cuando vos la redime, híjole, qué bellas palabras, porque voy a hacer una analogía con lo que vivimos ahora. Ahora sabemos el alto índice de divorcios, de separaciones y cómo muchas de nosotras, incluyéndome en la iglesia, vivimos de esta manera. Y el Señor, cuando tiene un plan perfecto, mis hermanas, Él va a actuar en la manera más adecuada. Así como redimió a Ruth que venía de una viudez y encontró para ella, cuando ella fue obediente, encontró un hombre bueno, amable, bondadoso, rico y que hacía las cosas adecuadas y se lo entregó. Aquí está, hija, toma. Y no solamente eso, Ruth ya tenía un pequeño historial. Dicen que ella era buena y que todos sabían que era trabajadora, que era buena, que era honrada, que seguía a su suegra. Y cuando ella siguió las instrucciones, el Señor la puso en un lugar bueno, tuvo un hijo y ese hijo termina casi nuestra historia con iba a decir una línea del tiempo, se me fue ahorita el nombre, una cronología de los padres, ¿sí es correcto eso? Una genealogía. Y entonces esa genealogía viene algo muy importante, porque en el 17 dice, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David, el rey David. Y es tan importante porque de ahí viene una línea
de hijos hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué importante que una moabita que no conocía de Dios, que no sabía que era, tomó una decisión tan grande que cambió la historia del mundo entero. Esta mujer que logró cambiar un momento y decidió seguir a su suegra, no sabemos si a lo mejor si Orfa hubiera decidido, qué hubiera pasado, ¿verdad? Ella tomó una decisión importante y entonces logró cambiar, formar parte, fue un granito de arena importantísimo en la genealogía de Jesús. Qué bello, mis hermanos, que el Señor nos da esa oportunidad de seguir el ejemplo de Ruth, que tiene una característica importantísima. Mis hermanos, de todo lo que hemos platicado hoy, al inicio de la historia, ¿Ruth sabía que todo esto iba a pasar? No. Ruth, ¿ustedes creen que ella se imaginaría que iba a estar casada con un hombre rico, bueno y bondadoso? ¿Que de su hijo iba a nacer el linaje de reyes? ¿Y que dentro de ese linaje iba a estar el Salvador del mundo? No se lo imaginaba, hermanos, pero tuvo fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, pero que no se ve. Ella no lo veía ni venir. Yo creo que ni en sus sueños más locos se iba a imaginar que de su linaje iba a nacer el Salvador. Y mis hermanos, hoy nos pide Dios con estos ejemplos, sé tú también como esa mujer Ruth, también ten fe, que aunque no veas ahorita con certeza lo que viene, si tú sigues, si tú eres obediente, vienen cosas buenas, vienen lugares a los que tú vayas en los que puedas ser de utilidad. Tus dones, tus talentos que puedas poner en práctica pueden ser de ayuda. Tú no sabes para quién, así como Ruth nunca se enteró que de su linaje iba a salir el Mesías, nosotros tampoco sabemos si de nosotros, de nuestro linaje, de una palabra que compartamos, de un gesto amable, vamos a cambiarle la vida a alguien, vamos a mostrar con nuestros actos que somos hijos de Dios. Mis hermanos, yo quiero dejarlos con esta intriga de qué pasaría si nosotros actuamos en fe como lo hizo Ruth. Espero que esta breve narración y la explicación que nos dieron la palabra pues sea de bendición para ustedes.